Hola, mi nombre es Juan Muscus y esta es la exposición de las tareas de aprendizaje de estadística del cuarto periodo. El primer punto dice, una urna tiene 8 esferas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. A. ¿Cuál es la probabilidad que sea roja? ¿Cuál es la probabilidad que sea verde? ¿Cuál es la probabilidad que sea amarilla? La probabilidad que no sea roja, que no sea verde o que no sea amarilla. Para hallar la probabilidad se divide el número de casos favorables entre el número total de datos. En este caso, el número de casos favorables de rojo es 8, que es el número de esferas rojas, entre el número total de esferas, que es 20, que es igual a 0,4, que es igual al 40%, lo que quiere decir que hay una probabilidad del 40% de que la esfera que salga sea de color rojo. La probabilidad de amarillo es igual a 5 entre 20, que es igual a 0,25, que equivale a 25%. Lo que quiere decir que hay una probabilidad del 25% de que la esfera que salga sea de color amarillo. La probabilidad de que la esfera que salga sea de color verde es igual a 7 entre 20, que es igual a 0,35, lo que equivale al 35%. Lo que quiere decir que hay una probabilidad del 35% de que la esfera que salga sea de color verde. Ahora, para hallar la probabilidad de que la esfera que salga no sea roja, se utiliza la propiedad del complemento, que es igual a 1 menos 8 entre 20, que es igual a 12, donde 12 es el número de esferas que no son rojas, entre 20, que es igual a 0,6, que es igual a 60%. Lo que quiere decir que que la probabilidad de que la esfera que salga no sea roja es del 60%. En esos dos también se utiliza la propiedad del complemento, que sería igual, que lo que tendría que hacer es dividir el número de esferas que no son amarillas, en este caso, entre el número total de esferas, que sería 20, que es igual a 0,75, que equivale al 75%, lo que quiere decir que hay probabilidad del 75% de que la esfera que salga no sea amarilla. Y para hallar que no sea verde se divide el número total de esferas que no son verdes, que sería 13, entre 20, que sería igual a 0,65. Lo que quiere decir que hay una probabilidad del 65% de que la esfera que salga no sea de color verde. Segundo punto. Se lanzan 2 dados al aire y se anota la suma de los puntos obtenidos. Se pide calcular la probabilidad de que la suma sea 7, etc. Probabilidad de que la suma sea 7. Primero se buscan tres combinaciones que den 7. En este caso las dieron tres combinaciones, dan 7 dentro del 1 al 6 de los 2 dados. Entonces, la probabilidad de que la suma sea 7 es 3 de 11. 11 porque la suma de los dos números del dado puede ser un número del 2 al 12. Entonces, del 2 al 12 hay 11 números. La probabilidad de que la suma sea 9 es, entonces aquí 4 más 5 es 9 y 6 más 3 es 9. Son las únicas combinaciones que dan 9 dentro de los dados del 1 al 6. Entonces la probabilidad de que la suma sea 9 es 2 de 11, porque las combinaciones las sumas que hay entre dos números de los dados va desde 2 hasta 12, y de 2 a 12 hay 11 números. La probabilidad de que el número obtenido sea par, es decir, un número que sea de los números pares del 2 al 12, es decir, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces, aquí buscamos todas las combinaciones cuya suma dé un número par. Entonces, la probabilidad es 12 de 24, porque hay 12 posibles sumas que den un número cuyo resultado sea 2, 4, 6, 8, 10 o 12. Y 24 porque 24 es el número posible de combinaciones. Probabilidad de que el número obtenido sea múltiplo de 3, es decir, los múltiplos de 3 que hay entre 1 y 12 sería entonces 3, 6, 9 y 12. Entonces, aquí buscamos combinaciones cuya suma de esos números. Entonces, la probabilidad es 7 de 24. ¿Por qué? 24 porque hay 24 posibles combinaciones en los dos dados. Tercer punto. De un grupo de 4 hombres y 5 mujeres se debe elegir un comité de 3 personas. Ahora, la probabilidad de que el comité quede formado solo por mujeres. Bueno, hacemos el espacio muestral, están todos los nombres aquí de 4 hombres y 5 mujeres. Entonces, los casos favorables son las mujeres, que en este caso serían Rosa, María, Sara, Mónica y Katy. Entonces, para hallar esto se divide el número de mujeres entre el número total de personas, que sería igual a 5 entre 9, que es igual a 0,5, que es igual a 55,5%.
Entonces esto quiere decir que esta es la 55,5% es la probabilidad de que el comité quede formado solo por mujeres. Ahora, la probabilidad de que el comité quede formado solo por hombres. Entonces, los casos favorables son los hombres, Juan, Pedro, Lucas y Jorge. Entonces, para variar esto, se divide 4 entre 9, donde 4 es el número de hombres, 9 es el número total de personas, y que 4 entre 9 que es igual a 0,4. Y esto corresponde al 44,4%, lo que quiere decir que el 44,4% es la probabilidad de que el comité quede formado. Probabilidad de que el comité quede formado de manera mixta. Para saber esto se utiliza una combinación sin repetición. Entonces tenemos que 9C3 es igual a 9 factorial entre 3 factorial por 9 menos 3 factorial. Esto es igual a 9 factorial entre 3 factorial por 6 factorial, que sería igual a 9 por 8 por 7 hasta 6 factorial, y se elimina el 6 de abajo, entonces se quedaría entonces 504 entre 6, que sería igual a 84, lo que quiere decir que la probabilidad de que el comité quede formado de manera mixta es de 84. Probabilidad de que el comité quede formado con 2 mujeres. Bueno, aquí se hace una combinación sin repetición, y 5 es el número de mujeres en total, y 2 es el número de las 2 mujeres que se van a tomar. Entonces 5 factorial entre 5 menos 2 factorial por 2 factorial es igual a 5 factorial por 3 factorial por 2 factorial. Entonces 5 factorial sería 5 por 4 hasta 3, y se elimina también el 3 de abajo, y quedaría entonces 20 entre 2, que sería igual a 10, lo que quiere decir que la probabilidad de que el comité quede formado con 2 mujeres es de 10. Probabilidad de que el comité quede formado por 2 hombres. Aquí entonces sería 4 combinado a 2. Entonces sería donde 4 es el número total de hombres y 2 los 2 hombres que van a estar en el comité. Entonces quedaría que 4 factorial es entre 4 menos 2 factorial por 2 factorial, que sería igual a 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Entonces 4 por 3 hasta 2 factorial, y se elimina un 2 de abajo. Entonces quedaría 12 entre 2, que sería igual a 6, lo que quiere decir que la probabilidad de que el comité quede formado por 2 hombres es de 6. Cuarto punto. De un grupo de 4 hombres y 5 mujeres, se debe elegir un comité de 3 personas para ocupar los cargos presidente, secretario y tesorero. A. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité quede formado por solo mujeres? B. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité quede formado solo por hombres? C. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité quede formado de manera mixta? D. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité quede con 2 mujeres en cualquiera de los 3 cargos? Y E. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité quede con 2 hombres en cualquiera de los 3 cargos? Probabilidad de que el comité quede formado solo por mujeres. Entonces tenemos el espacio muestral, que son Andrea, Pablo, Andrés, Paola, José, Camila, Luis, Carmen, María. Ahora los casos favorables, que serían las mujeres en este caso: Andrea, Paola, Camila, Carmen y María. Para saber la probabilidad de que el comité quede formado solo por 3 mujeres, por 3 de esas 5, entonces se divide 5 entre 9, que es igual a 0,5. Lo que corresponde al 55,5%, lo que quiere decir que la probabilidad de que el comité quede formado solo por mujeres es del 55,5%. Probabilidad de que el comité quede formado solo por hombres. Bueno, aquí está el espacio muestral y los casos favorables, que son los hombres. Entonces, para hallar la probabilidad, se divide 4 entre 9, que sería igual a 0,4, que es igual a 44,4%, lo que quiere decir que la probabilidad de que el comité quede formado solo por hombres es de 44,4%. Probabilidad de que el comité quede formado de manera mixta. Se utiliza una combinación sin repetición, que daría entonces 9C3, que son las 3 personas, sería entonces igual a 9 factorial entre 3 factorial por 9 menos 3 factorial, que es igual a 9 factorial entre 3 factorial por 6 factorial, que es igual a 9 por 8 por 7 por 6 hasta 6, y se elimina el 6 de abajo, y entonces quedaría entonces 504 entre 6, que sería igual a 84. Lo que quiere decir que la probabilidad de que el comité quede formado de manera mixta es de 84. Probabilidad de que el comité quede formado por 2 mujeres en cualquiera de los 3 cargos. Entonces, 5, que sería el número total de mujeres, C2, donde 2 son las 2 mujeres que quedarían en el cargo. Quedaría entonces 5 factorial entre 5 menos 2 factorial por 2 factorial, que es igual a 5 factorial entre 3 factorial por 2 factorial,
que es igual a 5 por 4 por 3 factorial hasta 3, y se elimina el 3 de abajo y el 3 de arriba quedaría entonces 5 por 4 que es 20 y 2 por 1 que es 2. Entonces 20 entre 2 que es igual a 10. Lo que quiere decir que la probabilidad de que el comité quede formado por 2 mujeres en cualquiera de los 3 cargos es de 10. Probabilidad de que el comité quede formado por 2 hombres en cualquiera de los 3 cargos. Entonces, 4, que sería el número total de hombres, C2, que 12 son los 2 hombres que quedarían en el comité. Entonces, 4 factorial entre 4 menos 2 factorial por 2 factorial, que es igual a 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Entonces, 4 por 3 hasta 12, se elimina un 2 de arriba y un 2 de abajo, y quedaría entonces 4 por 3, que sería 12 entre 2 por 1, 2, entonces 12 entre 2, que es igual a 6. Entonces, la probabilidad de que el comité quede formado solo por hombres, por 2 hombres en cualquiera de los 3 cargos, es de 6.